Aubiblio presenta El Testamento Perdido, escrito por Agatha Christie. El dilema presentado por la señorita Violet Marsh nos ofreció una variación refrescante de nuestra rutina diaria. Poirot había obtenido una misiva decisiva y formal de la joven, solicitando un encuentro, y había respondido invitándola a verlo a las 11 en punto del día siguiente. Hizo su aparición con puntualidad, una dama esbelta y agraciada, ataviada con sencillez, pero impecable, con modales firmes y decisivos. Evidentemente, alguien con aspiraciones de avanzar en la sociedad. No me considero un ferviente seguidor de la llamada nueva mujer, y a pesar de su evidente belleza, no estaba particularmente inclinado a verla con buenos ojos. Mi situación tiene un carácter algo peculiar, señor Poirot. Empezó luego de acomodarse en una silla. Sería más adecuado si comienzo desde el inicio y le relato todo. Por favor, hágalo, mademoiselle. No tengo padres. Mi padre fue uno entre dos hermanos, descendientes de un modesto agricultor de Devonshire. La propiedad era humilde, y el hermano mayor, Andrew, se trasladó a Australia, donde prosperó y tras acertadas inversiones en tierras, amasó una gran fortuna. El hermano menor, Roger, mi padre, no sentía predilección por el campo. Logró adquirir algo de educación y consiguió trabajo en una empresa pequeña. Contrajo matrimonio con una mujer ligeramente por encima de su estatus. Mi madre era descendiente de un artista sin recursos. Mi padre nos dejó cuando yo tenía 6 años. A los 14, mi madre también partió. Mi único familiar en ese momento era mi tío Andrew, recién regresado de Australia, quien adquirió una propiedad en su condado de origen, Crabtree Manor. Fue increíblemente generoso con la niña huérfana de su hermano. Me acogió y me cuidó como si fuese su propia hija. Pese a su denominación, Crabtree Manor no es más que una vetusta granja. Mi tío tenía la pasión agrícola y estaba sumamente comprometido con innovadoras prácticas del campo. Si bien era amable conmigo, poseía ciertos ideales firmes sobre la formación femenina. Era un hombre con educación limitada o nula, pero aguda perspicacia, y menospreciaba lo que denominaba saber académico. Estaba particularmente en contra de la instrucción de la mujer. Creía que las jóvenes debían adquirir habilidades domésticas y relacionadas con la producción láctea, ser productivas en casa y mantenerse alejadas de los libros cuanto fuera posible. Para mi profundo pesar, decidió que mi educación siguiera esas directrices. Me resistí con fuerza. Era consciente de mi aguda mente y sabía que no tenía ninguna habilidad para las labores hogareñas. Mi tío y yo chocábamos constantemente sobre este asunto, ya que a pesar del cariño mutuo, ambos teníamos caracteres fuertes. Logré conseguir una beca y en cierta medida logré seguir mi camino. La tensión alcanzó su punto máximo cuando opté por ir a Girton. Contaba con algo de dinero que mi madre me había dejado y estaba resuelta a aprovechar al máximo las habilidades con las que fui bendecida. Sostuve una intensa conversación con mi tío. Me presentó los hechos sin rodeos. No tenía otros familiares y había deseado que yo fuera su única beneficiaria. Como mencioné, poseía una gran fortuna. Sin embargo, si continuaba con mis ideales modernos, no debería esperar nada de su parte. Respondí con educación, pero con determinación. Siempre le guardé cariño, pero necesito vivir a mi manera. Nos despedimos con esas palabras en mente. Valoras mucho tu mente, querida. Fueron sus palabras finales. Puede que no haya aprendido de los libros, pero enfrentaría mi sabiduría a la suya cualquier día. Ya veremos lo que sucede. Eso ocurrió hace 9 años. Ocasionalmente pasaba algún fin de semana con él, y aunque nuestras interacciones eran amigables, sus creencias permanecían inmutables.
Jamás mencionó mis estudios o graduación. En los últimos 3 años, su salud decayó y falleció hace un mes. Ahora, el motivo de mi visita. Mi tío dejó un testamento peculiar. En él se especifica que la mansión Captree y todo adentro estaría a mi disposición por 1 año tras su deceso, periodo durante el cual mi astuta sobrina podrá probar su sagacidad. Al culminar ese tiempo, habiendo probado que mi astucia supera la suya, la mansión y toda la riqueza de mi tío se donarán a diferentes entidades benéficas. Eso parece un trato injusto para ti, mademoiselle, observó Poirot, considerando que eres la única familiar cercana del señor Marsh. No lo veo así. Tío Andrew me advirtió con claridad y tomé mi decisión. Al no acatar sus deseos, él estaba en su derecho de bequear su patrimonio a quien prefiera. ¿Fue el testamento redactado por un jurista? No. Fue escrito en un formulario testamentario y testificado por una pareja que residía en la mansión y atendía a mi tío. ¿Hay posibilidad de impugnar ese testamento? No tengo intenciones de hacerlo. Entonces, ¿interpretas esto como un reto lanzado por tu tío? Exactamente así lo percibo. Esa es una manera de verlo, reflexionó Poirot. En algún rincón de esa antigua mansión, tu tío ha escondido una cantidad de efectivo o quizás otro testamento, dándote 1 año para demostrar tu ingenio y encontrarlo. Justamente, señor Poirot, y recurro a usted confiando en que su astucia pueda ser superior a la mía. Vaya, vaya, qué amable de tu parte. Mi mente está a tu servicio. ¿Has intentado resolverlo por ti misma? Hice un intento breve, pero valoro demasiado la astucia de mi tío como para pensar que será sencillo. Trae el testamento o al menos una copia consigo. La señorita March le dio el papel. Poirot lo estudió, asintiendo en confirmación. Redactado hace 3 años. La fecha es el 25 de marzo e incluso se especifica la hora, a las 11 de la mañana, lo cual es muy curioso. Acorta la lista de posibles documentos. Probablemente necesitemos encontrar otro testamento. Uno hecho incluso media hora después cambiaría todo. Mire, señorita, me ha planteado un desafío fascinante y complejo. Me complacerá mucho ayudarle a solucionarlo. Aunque su tío era perspicaz, dudo que su mente estuviera a la altura de la de Hércules Poirot. Por Dios, ¿qué narcisista puede ser Poirot? Por suerte no tengo ningún compromiso ahora. Hastings y yo nos dirigiremos a Captree Manor esta noche. Supongo que el personal que cuidó a su tío todavía está allí. Así es. Se llaman Baker. Antes de continuar con este audiolibro, te quiero pedir un favor. En los últimos años, el hábito de la lectura ha disminuido radicalmente, pero su poder para cambiar a las personas y a la sociedad en su conjunto, no. En Audiblio, buscamos poner a disposición todo el conocimiento que almacenan los libros de una forma diferente, y así impactar cada vez a más personas. Pero solos no podremos hacerlo. Necesitamos de tu ayuda. Con tan solo suscribirte, serás uno de nosotros y una pieza fundamental para este cambio. Ojalá y contemos contigo. Gracias. Al día siguiente comenzó nuestra investigación. Llegamos tarde la noche anterior. El señor y la señora Baker, avisados por un telegrama de la señorita March, nos recibieron. Era un matrimonio encantador. Él con una apariencia robusta y mejillas sonrojadas, y ella, una mujer de envergadura con la serenidad propia de Devonshire. Agotados tras nuestro viaje, que incluyó un recorrido de 8 millas desde la estación, nos fuimos a dormir tras cenar pollo al horno, pastel de manzana y crema típica de Devonshire. Después del delicioso desayuno, nos encontrábamos en una acogedora habitación que solía ser el estudio y salón del fallecido señor Marsh. Un escritorio con papeles meticulosamente ordenados dominaba una pared,
y un amplio sillón de cuero indicaba que era el sitio preferido del dueño. En la pared opuesta, un amplio sofá con tapizado floral y los cómodos asientos de la ventana coincidían con ese patrón desgastado. «Muy bien, camarada», comentó Poirot, prendiendo uno de sus diminutos cigarros. «Es hora de definir nuestro siguiente paso. Ya tengo una idea general de la vivienda, pero estoy seguro de que es en esta estancia donde hallaremos lo que anhelamos. Es esencial que inspeccionemos los papeles del escritorio detenidamente. Por supuesto, no aspiro a descubrir el testamento entre ellos. Sin embargo, es viable que algún documento que parezca intrascendente revele una señal sobre su paradero. Pero antes necesitamos más datos. Presiona el timbre, por favor». Acto seguido, mientras aguardábamos, Poirot se movía de un lado a otro, observando con satisfacción. Claramente el señor Marsh es un hombre organizado. Observa con cuánta meticulosidad están etiquetados estos montones de papeles. Y cada llave de cajón tiene su correspondiente tarjeta de marfil, al igual que la del armario de cerámica en la pared. Observa lo meticulosamente dispuesta que está la vajilla. Es un deleite para la vista. Sin embargo, nada parece estar fuera de lugar. Se detuvo abruptamente al centrar su vista en la llave del escritorio, que tenía un sobre desgastado. Poirot lo examinó con desagrado y lo retiró del cerrojo. El sobre tenía escritas de manera desordenada las palabras «llave del escritorio», en un estilo muy distinto al de las etiquetas de las otras llaves. «Esto es peculiar», murmuró Poirot, con gesto pensativo. «Estoy convencido de que esto no es obra del señor Marsh. Pero, ¿quién más ha estado aquí? Solo la señorita Marsh, y tengo la impresión de que ella también es alguien metódica y organizada». Baker apareció tras sonar el timbre. «Podría llamar a su esposa y responder algunas cuestiones». Baker se retiró y poco después regresó junto a la señora Baker, quien se limpiaba las manos en su delantal y lucía una expresión amable. Con brevedad y precisión, Poirot describió el propósito de su visita. Los Baker mostraron empatía al instante. «No deseamos que la señorita Violet sea despojada de lo que le corresponde», afirmó la señora. «Sería injusto que los hospitales se quedaran todo». Poirot continuó con su interrogatorio. Claro, el señor y la señora Baker tenían claro recuerdo de ser testigos del testamento. Baker había sido mandado a la localidad cercana para obtener 2 formatos de testamento ya impresos. «¿2?» interrogó Poirot con agudeza. «Así es, señor. Imagino que por precaución, por si dañaba uno, y efectivamente eso pasó. Ya habíamos estampado nuestra firma en uno». «¿En qué momento del día sucedió eso?» Baker pensó un momento, pero su esposa contestó primero. «Para darle una idea, yo estaba preparando la leche para el cacao a las 11. ¿No lo recuerdas? Al regresar a la cocina, ya estaba hirviendo». «¿Y después?» «Sería 1 hora más tarde. Tuvimos que volver a entrar». «Cometí un error», dijo el viejo amo. «Tuve que romper todo. Te molestaré para que firmes de nuevo». Y lo hicimos, y después el amo nos dio una buena suma de dinero a cada uno. «No les he dejado nada en mi testamento», dijo, «pero cada año que yo viva, tendrán esto como nido cuando yo ya no esté». Y así lo hizo. Poirot meditó. Después de firmar por segunda vez, ¿qué acciones tomó el señor Marsh? ¿Lo recuerdas? «Me dirigí al centro a saldar cuentas con los proveedores». Eso no resultaba especialmente revelador. Poirot probó un enfoque diferente. Presentó la llave del escritorio. «¿Reconoces la letra de tu patrón?» Quizá fue mi imaginación, pero parecía que Baker tardó un momento en contestar. Sí, señor, la reconozco». «Está ocultando algo», pensé. «¿Por qué razón?»
¿Tu patrón rentó la vivienda? ¿Ha habido alguna persona ajena en ella durante los pasados 3 años? No, señor. No han habido visitantes. Solo la señorita Violet. Ninguna persona desconocida ha ingresado a este cuarto. No, señor. Te estás olvidando de los trabajadores, Jim, le corrigió su esposa. ¿Trabajadores? Poirot se volteó rápidamente. ¿A qué te refieres con trabajadores? La dama comentó que aproximadamente hace 2 años, unos trabajadores habían acudido a la vivienda para realizar ciertos ajustes. No especificó cuáles. Al parecer creía que todo eso era un capricho de su señor y bastante superfluo. Durante un tiempo los trabajadores estuvieron en el estudio, pero no podía asegurar qué hicieron allí, ya que su señor no permitió que ninguno de ellos ingresara a la estancia mientras ejecutaban las labores. Lamentablemente no recordaban el nombre de la firma contratada. Solo sabían que provenía de Plymouth. «Avanzamos, Hastings», mencionó Poirot al tiempo que se frotaba las manos y los Baker abandonaban el lugar. Es evidente que redactó un segundo testamento y después llamó a unos trabajadores de Plymouth para que construyeran un escondrijo. En lugar de desperdiciar esfuerzos alzando el piso o golpeando las paredes, nos dirigiremos a Plymouth. No sin esfuerzos logramos recabar la información necesaria. Y tras un par de intentos, dimos con la firma que el señor Marsh había contratado. Todos sus trabajadores tenían mucho tiempo en la empresa, y fue sencillo identificar a los 2 individuos que habían laborado bajo las instrucciones del señor Marsh. Recordaban con precisión el encargo. Entre otras tareas menores, habían desplazado uno de los ladrillos de la antigua chimenea, creando un hueco y ajustando el ladrillo de manera que no se notara. Al presionar el segundo ladrillo desde un extremo, éste se desplazaba. Fue un trabajo meticuloso, y el anciano había sido muy detallista. Quien nos proporcionó la información fue un señor llamado Cohan, un hombre alto y flaco con bigote plateado. Parecía alguien astuto. Retornamos a Calftree Manor, llenos de entusiasmo, y asegurando la puerta del estudio, decidimos aplicar nuestros nuevos hallazgos. No se distinguía nada en los ladrillos, pero al presionar como nos indicaron, pronto se reveló una cavidad profunda. Impulsivamente, Poirot introdujo su mano. Su expresión cambió rápidamente de satisfacción a desconcierto. Lo único que tenía era un pedazo chamuscado de papel grueso. Exceptuando eso, el escondite estaba vacío. «¡Diantres!», exclamó Poirot furioso. «¡Alguien nos ha precedido!». Observamos ansiosamente el papel. Era evidente que era una parte de lo que buscábamos. Se podía reconocer un fragmento de la firma de Baker, pero no había pistas del contenido del testamento. Poirot se agachó pensativo. «No lo comprendo», murmuró. «¿Quién lo ha arruinado y con qué propósito?». «¿Los Baker?», propuse. «¿Por qué? Ninguno de los testamentos les otorga nada. Y es más probable que se queden con la señorita March que si la residencia pasara a manos de un hospital. ¿A quién le beneficiaría destruir el testamento? A los hospitales, claro. Pero no podemos sospechar de instrucciones así». Quizá el anciano cambió de idea y lo eliminó por cuenta propia, recomendé. Poirot se levantó, quitándose el polvo de las piernas con su meticulosidad usual. «Quizás tengas razón», concedió. «Es uno de tus comentarios más perspicaces, Hastings. Sin embargo, no hay más que podamos hacer aquí. Hemos hecho todo lo humanamente posible. Hemos medido con éxito nuestras habilidades contra el difunto Andrew Marsh, pero lamentablemente su sobrina no ha salido beneficiada por nuestro logro». Al dirigirnos rápidamente a la estación, logramos abordar un tren hacia Londres, aunque no era el expreso principal. Poirot se mostraba sombrío y descontento. Por mi parte, el agotamiento me vencía y me quedé adormilado en un asiento. De repente, al dejar atrás Taunton,
Poirot emitió un grito alarmante. «¡Rápido, Hastings! ¡Despierta y sal del tren! ¡Hazlo! ¡Te lo ordeno!». Antes de que pudiese reaccionar, ya estábamos en el andén, despeinados y sin nuestro equipaje, mientras el tren se alejaba en la oscuridad. Mi irritación era evidente, pero Poirot no parecía inmutarse. «¡Qué tonto he sido!», exclamó. «Un tonto redomado. Nunca más jactarme de mis neuronas». «Bueno, al menos algo positivo hay en eso», respondí con sarcasmo. «¿Qué es lo que sucede?». Como solía hacer cuando estaba absorto en sus pensamientos, me ignoró completamente. «Los registros de los mercaderes los he pasado por alto completamente. Pero, ¿en dónde? ¿En dónde? No importa. Estoy seguro de mí mismo. Debemos regresar de inmediato». Era más sencillo decirlo que concretarlo. Tomamos un tren más pausado hacia Exeter, donde Poirot decidió rentar un vehículo. Arribamos a Captree Manor al amanecer. No mencionaré la confusión de los Baker cuando finalmente los despertamos. Ignorando a todos, Poirot encaminó directo al despacho. «Resulta que no fui 3 veces tonto, sino 36», comentó con sarcasmo. «Ahora, observa». Se dirigió sin dudar al escritorio, tomó una llave y con ella sacó un sobre. Lo miré sin comprender. ¿Cómo podía esperar hallar un testamento importante en un sobre tan diminuto? Con delicadeza lo abrió y desplegó su contenido. Acto seguido, encendió una hoguera y acercó la parte interna del sobre a la llama. En cuestión de minutos, unas letras débiles comenzaron a emerger. «¡Observa!», exclamó Poirot, mostrándose victorioso. Observé detenidamente. Las líneas escritas eran escasas y revelaban que todo su patrimonio quedaba en manos de su sobrina Violet Marsh. La fecha indicada era el 25 de marzo, a la 00:30, y los testigos eran Albert Pike, pastelero, y Jessie Pike, su esposa. «¿Pero esto es válido?», pregunté con voz entrecortada. «Según tengo entendido, no hay una normativa que prohíba redactar un testamento con una combinación de tinta invisible y tinta simpática. La intención del difunto es evidente, y la beneficiaria es su única familiar viva». «¡Qué sagacidad la de él!», anticipó cada movimiento de un investigador. «Como el tonto de mí llevaría a cabo». Adquiere 2 formatos de testamento, hace que los sirvientes firmen ambos y luego redacta su testamento en el revés de un sobre desgastado, usando una pluma fuente cargada con esa especial mezcla de tintas. Por alguna razón consigue las firmas del confitero y su esposa bajo la suya. Posteriormente, ata el documento a la llave de su escritorio y se deleita en su astucia. Si su sobrina descifra su enigma, habría demostrado ser digna de su herencia y de la educación que le brindó, y por ende, merecedora de su fortuna. «¿Ella no lo descifró o sí?», inquirí con lentitud. «Parece un poco despiadado. Al final el anciano salió vencedor». «Oh, Hastings, tu perspicacia falla. La señorita Marsh evidenció su agudeza al confiar el caso a un especialista como yo desde el principio. Siempre hay que recurrir a los expertos. Sin duda, ha justificado su derecho a la herencia». Me quedé pensativo. Realmente me pregunto qué hubiera opinado el anciano Andrew Marsh de todo esto. Soy Sol Montalbán. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de El Testamento Perdido, de Agatha Christie. Este audiolibro ha sido dirigido y producido por Matthew Ticona y Aaron Medina. Edición y revisión del texto de Aubiblio. Copyright de la producción 2023, Aubiblio Studios. Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aubiblio.
Gracias y nos vemos en la siguiente página.